Esta tarde vamos a terminar los versículos 15 a 28 de Hebreos capítulo 9. Vamos a terminar estos versículos en Hebreos, este capítulo. Y es el mismo bosquejo que hemos estado viendo. Este es el tercer sermón de eso. Y lo que deseo es que tomemos muy en cuenta la eficacia de la obra de Cristo. Y muchas veces vivimos como si no tuviera ningún efecto en nuestras vidas. Pero como creyentes nos corresponde poner estas bases. Y recuerden que esta carta fue escrita para los hebreos que estaban siendo tentados a volver a los sacrificios anteriores, y también que los destinatarios de esta carta eran inmaduros, y esta carta fue escrita para ayudarles a madurar en la fe, entendiendo la gran obra de Jesucristo. Vamos a orar una vez más para entregar este tiempo al Señor y pedir que nos ayude. Gracias, Señor, por este pasaje, que podemos contemplar tu gran obra, lo que tú has logrado por tu muerte, Señor. Y que nosotros hemos sido o somos los beneficiarios de eso. Nosotros participamos en tus logros, Señor. Y gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a entender que a base de tu obra perfecta, nosotros podemos ir venciendo el pecado en nuestro diario vivir. Podemos vivir con una esperanza de nuestro futuro seguro contigo, Señor. Y que no debemos desesperarnos como los del mundo, como los que no tienen esperanza, porque sí, nosotros tenemos la plena esperanza de estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por eso. Y ayúdanos a comprender lo que eso significa para nosotros hoy, mañana, esta semana y en estos días, Señor. En tu nombre. Amén. El título que continuamos es El nuevo pacto asegura la herencia eterna. El nuevo pacto asegura la herencia eterna. Y estos versículos continúan el tema de cuánto mejor es nuestro sumo sacerdote y su sacrificio que todo lo que había venido antes. Vamos a dar lectura, no a todo el capítulo, sino a partir del versículo 11, Hebreos capítulo 9 y versículo 11 en adelante vamos a leer, y voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto,
Los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte. Puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo. Roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos sus utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es: el único sacrificio de Cristo puso en vigor el nuevo pacto en su sangre, por el cual el pecado ha sido destruido y la herencia eterna asegurada para todos los que creen en él. Vamos a repasar algunas cosas que hemos visto en las dos predicaciones anteriores. En el primer punto, ¿no?, que es la sangre de animales en el primer pacto. El primer pacto, o el primer testamento, fue establecido por rociar la sangre sobre el libro del pacto, el pueblo, el tabernáculo y con todos sus utensilios. En el primer punto vimos los versículos mayormente de 16 a 22 y luego unas frases de los versículos 23 a 25. Y en eso, en los primeros versículos de este pasaje de 15 a 18, vimos que la misma palabra en griega puede ser traducida pacto o testamento. Y se usa esa palabra en los dos sentidos. En el contexto bíblico, la práctica de poner en vigor un pacto fue por el derramamiento de sangre. Y eso es lo que vimos o podemos leer en Génesis 15, cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Se ve también en el primer pacto, cuando eso fue establecido con Moisés y el pueblo, con el derramamiento de sangre de animales y obviamente con el derramamiento de la sangre de Cristo. Hebreos 9, 19 a 21 explican en general cómo se estableció ese primer pacto con los israelitas, derramando la sangre de animales ahí.
En el segundo punto, la sangre de Cristo estableció el nuevo pacto y aseguró todas sus promesas. Y hemos tomado la mayor parte del tiempo hablando de Cristo y cómo es cuánto mejor es Jesucristo de todo lo que vino antes. En los versículos 15 y 17, otra vez pasamos por esos, y vimos algo interesante ahí. En el pacto que Dios hizo con Abraham, el primer pacto con Moisés, la pregunta que hice es, ¿murió y derramó su sangre el testador? No. Había derramamiento de sangre, pero no del testador. En el nuevo pacto, el mismo testador, Jesucristo, el que establece este testamento, es quien murió, derramó su sangre y puso en vigor el nuevo pacto. Y así que al poner en vigor ese pacto, Él inauguró el tiempo del nuevo pacto. Y con eso vimos varias cosas que puso en vigor. Por ejemplo, el perdón real de los pecados, la redención eterna, la purificación de la conciencia, el poder para servir al Dios vivo y la garantía de recibir la herencia eterna. Eso es lo que Jesucristo, el testador y el que derramó su sangre, haciendo eso, puso en vigor al establecer este nuevo pacto. Continuamos y viendo Hebreos 9, 22, dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso es una verdad general. ¿De qué? Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Y el autor de Hebreos está haciendo un contraste entre la purificación externa con la sangre de animales en el primer pacto y lo que Cristo hizo en el nuevo pacto. Él ha derramado su sangre perfecta como el cordero sin mancha. Y esa sangre nos purifica de adentro para que nosotros podamos servirle a Dios con una conciencia limpia. Hebreos 9:24 continúa el contraste entre lo terrenal y lo celestial. Cristo entró en el tabernáculo celestial con su propia sangre, habiendo obtenido la eterna redención. Y Él se ha presentado delante de Dios Padre y continúa en su presencia representándonos como nuestro mediador. Y es interesante que dice a favor de nosotros. Y con eso debemos entender, tomamos un tiempo hablando de la exclusividad de la obra de Cristo y de Cristo como Salvador. No hay otro que es Salvador. No hay otro camino para conocerle o para llegar a Dios. Solo por medio de Jesucristo. Así que con eso continuamos con... la semana pasada vimos un poquito de Hebreos 9, versículos 25 y 26. Y solo quiero leer esos versículos, 9, versículos 25 y 26, que dicen, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Y terminamos viendo que a diferencia de todos los sacrificios anteriores del primer pacto, que se hicieron repetidamente, año tras año, día tras día, los sacrificios, el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez. Y así que eso muestra cuán superior es el sacrificio y la sangre de Cristo de todos los sacrificios anteriores. Y quedamos en la mitad del versículo 26, y eso es lo que vamos a continuar esta tarde. Hay dos frases ahí, dice ahí, pero ahora, la mitad del versículo 26, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. La pregunta que quiero hacer es, ¿qué quiere decir la frase en la consumación de los siglos? En la consumación de los siglos. Bueno, podemos decir que lo que está hablando aquí en este versículo, fue el momento culminante de toda la historia, en el cual todos los pecados, tanto los pecados pasados como los pecados futuros de todos los llamados, serían perdonados por este sacrificio perfecto. Cuando dice otra vez, en la consumación de los siglos, significa el momento cuando Cristo vino para realizar esa obra perfecta. Y lo que vimos en Hebreos 9:15 es que Cristo es mediador del nuevo pacto. ¿Para qué? Para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. No había el perdón real de los pecados de los santos antes de Cristo. Solo sus pecados eran cubiertos por los sacrificios. Y dice también en Hebreos 7, si quieren pasar ahí, vamos a leer algunos versículos. Hebreos 7, 23 a 28. ¿Cómo es que Jesús fue su vida, su muerte y su obra fue el momento culminante de la historia? Hebreos 7, 23 en adelante. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, es decir, intransferible, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Y como dice el versículo 25 de ese capítulo, por lo cual Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él y solo Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así que su vida, su muerte, su sacrificio, por eso Él es poderoso para salvar. Y cuando ya había terminado esa obra, ¿dónde fue? Se sentó a la diestra del Padre. Y eso significa que su obra fue aceptada por el Padre, su obra fue exitosa
y que Él ya está intercediendo a nuestro favor. Así que la consumación de los siglos es cuando el Hijo se hizo hombre, vivió la vida perfecta, dio su vida en sacrificio por su pueblo, se resucitó de los muertos y ascendió al Padre. Su obra y vida terrenal fue el punto culminante de toda la historia. Y podemos saber eso por lo que dice a continuación en el versículo 26, Hebreos 9, 26. Dice: ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado. ¿Quién se ha manifestado? Jesucristo, el Hijo. El Hijo de Dios se manifestó para destruir así el pecado. Y nosotros vivimos por eso. Él se manifestó cuando se hizo carne, cuando tomó nuestra naturaleza. Como dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hay muchos versículos que hablan de eso. En su manifestación como ser humano es cuando hizo eso. Y luego dice algo muy importante, y vamos a pasar un buen tiempo aquí en esta frase. Dice, para destruir el pecado. Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que significa destruir el pecado? ¿Cómo es que Jesús, al dar a sí mismo en sacrificio, ha destruido el pecado? ¿Qué quiere decir la palabra destruir? Tagui dice, quiere decir anulación o anular, abolir, y también las notas de la Nueva Biblia de las Américas dice anular y quitar. El pecado ha sido anulado, quitado de en medio, abolido, hecho nulo. ¿Qué es el poder del pecado? ¿Qué ha hecho pecado? Y vamos a pensar en eso en un momento. ¿Qué es, antes de ver qué es el pecado y cómo ha sido destruido, qué es la definición de pecado? Una definición sencilla, no es una definición técnica. Pecado es cualquier cosa que está en contra de Dios y su ley. Sencillamente. ¿Dios puede pecar? No, por definición, Dios no puede pecar. Porque el pecado es cualquier cosa que es en contra de Él, de su ser y de lo que Él dice. Cuando el pecado entró al mundo, ¿cuándo fue eso? Con Adán y Eva. Y ellos tomaron decisiones independientemente de Dios, en rebelión contra Dios. Decidieron tomar su propio rumbo, y eso fue la introducción de pecado en el mundo. Y cuando ellos pecaron, se introdujo acciones y actitudes que eran contrarias a Yahweh Dios mismo. ¿Cuáles fueron los resultados del pecado? La separación, la destrucción y la muerte, podemos decir en resumidas cuentas. La separación entre Dios y los seres humanos. Y aún entre Adán y Eva misma. Ya había enemistad entre ellos. Adán culpó a Eva. Y también culpó a Dios. Luego la destrucción entre todos los seres humanos. ¿Qué es lo que pasó en la primera generación después? Caín mató
a su hermano Abel. Y luego se ve muchos otros pecados en Génesis capítulo 4. El pecado también produjo la muerte. ¿Y qué es la muerte? Y otra vez yo voy a decir que la muerte significa, en resumidas cuentas, separación. Porque la muerte espiritual es estar separado de una relación espiritual con Dios. Luego, ¿qué es la muerte física? La muerte física es la separación del cuerpo del espíritu. Y la muerte eterna es estar separado eternamente de la bondad de Dios. Y así que el pecado produjo todo eso. Romanos 5 habla algo de eso. Si pueden pasar ahí, solo vamos a leer un poquito. Versículo 12, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte. Y así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. El juicio y la condenación también eran resultados del pecado. Entonces, eso es lo que produjo el pecado. Entonces, para entender cómo es que Dios Jesucristo, por su sacrificio, ha destruido el pecado, era necesario entender qué es lo que ha producido el pecado. Jesucristo dice, volviendo a Hebreos 9, 26, otra vez voy a leer la última parte, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así que debemos entender cómo ha destruido el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y algunas de esas consecuencias son ahora, pero también tienen su efecto por toda la eternidad. Y debemos recordar cuando Jesucristo vino, Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vamos a explorar varias maneras de las cuales Cristo ha destruido el pecado. La primera es, terminó con la enemistad entre Dios y el ser humano. Para que nosotros podamos vivir reconciliados con Él. Por ejemplo, esto es a base del perdón que nosotros experimentamos por el sacrificio de Cristo. Hebreos 8, 12 dice, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más, y a base de eso, nosotros podemos vivir reconciliados con Él. Ya no estamos bajo la condenación eterna. Entonces, eso es la segunda. Ya no estamos bajo la condenación eterna, sino más bien estamos reconciliados con Él. En Romanos 5, y vamos a estar viendo varios versículos. Por el perdón efectuado por el sacrificio de Cristo, nosotros estamos reconciliados, ya no estamos condenados. Romanos 5, versículo 9.
Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, y eso es una salvación eterna, por si acaso, por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y en esos versículos también que hemos leído antes, versículo 17 de Romanos 5, 17, dice, si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Y eso es lo que tenemos por la muerte de Jesucristo. Tercero, el sacrificio de Cristo rompió con el dominio de pecado en la experiencia humana. Es decir, el cristiano, primero, el no creyente por definición es esclavo del pecado. Está bajo el dominio del pecado. Pero el sacrificio de Cristo rompió con ese dominio de pecado en la experiencia del creyente. Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Y cómo servimos al Dios vivo? ¿Cómo servimos al Dios vivo? ¿Haciendo lo que le agrada a la carne? No, haciendo lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, para servir al Dios vivo quiere decir que podemos ir venciendo el pecado, la maldad en nuestras vidas. Hoy, mañana, esta semana, podemos batallar y podemos ir venciendo el pecado en nuestras vidas a base del sacrificio de Cristo. Eso quiere decir dejar atrás las quejas y vivir en agradecimiento. Dejar atrás la preocupación, vivir en oración. Eso quiere decir dejar atrás la amargura y vivir en la reconciliación. Dejar atrás el enojo y vivir en la bondad. Muchas veces vivimos como si el sacrificio de Cristo no tuviera ningún efecto. Vivimos como si era impotente. Pero dice, por su sacrificio ha destruido el pecado. Y el pecado ya no tiene dominio sobre los creyentes, sobre nosotros. Podemos dejar atrás la inmadurez, la flojera, la desobediencia por el sacrificio de Cristo. Y en eso podemos pasar a la cuarta manera, o el efecto de qué significa destruir el pecado. ¿Qué es lo que heredemos de nuestros padres? Una vida vana y vacía. Una vida vana y vacía. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Ustedes saben que no fueron redimidos
de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Qué es una vida vana? ¿Qué es una vida vacía? Es una vida que no tiene sentido. Una vida conforme a como Dios nos ha creado, no es una vida vana. Vivir amando a Dios, vivir amando a nuestro prójimo, nuestra familia, vivir en la humildad, vivir para Dios es dejar una vida vana y vacía. Y la sangre de Cristo nos ha redimido de vivir como nuestros padres. ¿Cómo vive la cultura? La cultura, los no creyentes viven vidas vanas, vacías. Viven para los placeres egoístas. Viven para satisfacer sus propios deseos. ¿No? Pueden ser deseos no tan malos, o pueden ser deseos netamente perversas. Pero ellos viven con sí mismos en el centro. Y hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Ya podemos vivir conforme al propósito por el cual Dios nos ha creado. Como esposo, como esposa, como hijos, en el trabajo, en la iglesia, podemos vivir vidas diferentes. Quinto, la destrucción del pecado por el sacrificio de Cristo significa la reconciliación entre seres humanos, es decir, la paz, armonía y una buena relación entre nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 14 en adelante. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de sus mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Eso es lo que estamos hablando en Hebreos 9. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Cristo ha destruido esa enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y el enfoque de este pasaje sí es la enemistad entre los gentiles y los judíos. Y así, por ejemplo, no debe haber enemistad entre diferentes etnias, clases de personas en la iglesia. Pero también podemos aplicar eso a nuestras relaciones interpersonales. La muerte de Cristo ha destruido la enemistad para que nosotros podamos vivir en reconciliación uno con otro. No debe haber enemistades entre los creyentes. Siguiendo, otra manera que Dios o Cristo ha destruido el pecado. Garantiza nuestra herencia eterna. Una persona
en enemistad con Dios recibirá la condenación eterna, mientras que una persona reconciliada por la muerte de Cristo recibirá la herencia eterna. Y eso es lo que dice en Hebreos 9:15, que ya hemos visto. Los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Otra, la destrucción del pecado significa la destrucción de la muerte misma. De la muerte misma. La muerte ya no tiene poder. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y luego en 1 Corintios 15, versículo 25, 26, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y Jesucristo ha vencido la muerte y va sometiendo y va a ser eliminado completamente la muerte al final. Y finalmente, la destrucción del pecado por Cristo significa nuestra victoria eterna, es decir, la destrucción final y completa del pecado y todos sus efectos. Ese mismo capítulo en 1 Corintios 15, al final, 1 Corintios 15, 56, 57. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al final, la muerte y todos los efectos del pecado serán destruidos. Y vamos a vivir en el pleno gozo con Él. Y eso es lo que dice en Apocalipsis también. Y tal vez vamos a leer un pasaje de Apocalipsis más adelante. Todos esos son efectos de lo que Cristo ha producido por su muerte. Cuando dice, destruyó en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hay efectos ahora y hay efectos por toda la eternidad. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y así podemos vivir en esa victoria hoy día. Podemos ir venciendo el pecado por la muerte de Cristo. Debemos entender a favor de quién, a favor de quiénes es que Cristo ha destruido el pecado. Cristo ha destruido el pecado a favor de toda persona que vive. No. Dice en versículo 15, los que han sido llamados, dice en versículo 24. Y la última parte de Hebreos 9, 24, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Versículo 28, también dice, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Es todo el mismo grupo. Cristo ha venido para destruir el pecado a favor de, y podemos resumirlo como 15 lo hace, los que han sido llamados. Y vamos a ver una frase más adelante también. Dice al final del versículo 28, los que ansiosamente lo esperan. Los que ansiosamente lo esperan. Quiero hacer otra vez la misma pregunta que hemos hecho ya varias veces.
¿Qué clase de pecador es cada uno de nosotros? Como para necesitar el derramamiento de la perfecta sangre del Hijo de Dios, para poder pagar el precio de nuestro rescate. Muchas veces pensamos, yo no soy tan malvado, yo no soy así. El otro sí, pero yo no. La palabra dice, cada uno de nosotros sí es tan malvado, como para necesitar el derramamiento de la sangre del perfecto Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dijo? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No se dio a sí mismo como un pecador, como decir, ligero, más bien como un pecador que era enraizado en él. Y muchas veces menospreciamos la sangre de Cristo, menospreciamos su sacrificio y los efectos, porque no entendemos qué tan grave es nuestro pecado. Y eso incluye muchas veces menospreciar la iglesia, menospreciar el hermano, minimizar nuestro pecado. Y cuando entendemos que realmente cada uno de nosotros es esa clase de pecador, podemos realmente apreciar lo que Cristo hizo en su sacrificio y lo que hizo por nosotros en destruir el pecado. Así que quería tomar mucho tiempo ahí pensando en qué significa destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Continuamos con Hebreos 9 y 27. Y este es un versículo muy conocido, pero hoy sí vamos a dar las aplicaciones que muchas veces le dan, que son legítimas, pero también vamos a verlo en el contexto, porque muchas veces vemos este versículo fuera de contexto. ¿Ya? Dice, y así como está decretada o como está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Como está decretado que los hombres mueren una sola vez. Y esa es una verdad general en toda la Biblia. Y por eso solo se menciona de pasada, por decir. Pero es bueno recordar. Toda la humanidad vive, o cada persona, mejor dicho, vive y muere. Cada uno de nosotros va a experimentar la muerte una vez. ¿Qué es después de eso? Juicio. Juicio. Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
Entre las muchas verdades que los no creyentes van suprimiendo, esta es una de las principales. No quieren vivir con la conciencia de que un día van a tener que dar cuenta de su vida. Piensan que no tienen una responsabilidad delante de nadie más. Y es interesante, en Hechos, capítulo 17, versículo 31, Pablo está predicando a los atenicenses. Y él dice, Él ha establecido un día, es decir, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Y Pablo está aquí hablando delante de paganos que no creían en el Dios verdadero. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, y eso es Jesucristo. Va a haber un día de juicio, como está decretado que los hombres mueren una sola vez, y después de eso, juicio. Todos tendremos que presentarnos delante de Dios. Obviamente para los no creyentes, Dios va a abrir los libros y va a ver todo lo que han hecho. Recuerden, un no creyente por definición no puede hacer lo que agrada a Dios. Es esclavo al pecado. ¿Por qué? Porque hace todo contrario a lo que Dios dice. Porque su corazón está en enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a hallar en esos libros? Actos de rebeldía, de maldad, una tras otra. Y no va a hallar ni un solo acto bueno. ¿Por qué? Porque han hecho todo en rebelión contra Dios. Para los creyentes, nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Segundo de Corintios 5:10, otro versículo muy conocido. Porque todos, segundo Corintios 5, versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros. ¿Quiénes nosotros aquí en Corintios? Los creyentes. Comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Recuerden lo que este pasaje en Hebreos, volviendo a Hebreos, está hablando. Cristo, por su muerte, ha destruido el pecado. El poder del pecado el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Podemos vivir y ir creciendo, madurando, venciendo el pecado. Pero ¿qué tal si realmente no queremos esforzarnos en eso? Soy quejón y voy a continuar. Vivo preocupado sin orar. Vivo en la desobediencia a la autoridad, sea de los niños, en el trabajo, el gobierno, en la iglesia. Y realmente creo que mi manera es mejor. Vemos la desobediencia, la rebelión a la autoridad muy ligeramente. La amargura, falta de perdón, el enojo. Si uno puede ir leyendo el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. La muerte de Cristo es la base de que el Espíritu ya está obrando en nosotros. Y si decimos,
es demasiado difícil trabajar mi vida. Mejor trabajar la vida de mi hermano. ¿No? Eso es lo que muchos decimos. Vamos a tener que rendir cuentas a Dios, cada uno de nosotros. Como está decretado que los hombres mueren una sola vez, cada uno de nosotros va a morir una sola vez. Después vamos a estar delante de Dios. Y la pregunta es, vamos a poder decirle, bueno, es por mi hermano que yo vivía de esa forma. Es por mis hijos, es por mis padres. Y Dios va a decir, o Jesús va a estar de acuerdo. No. Va a decir, yo vine para destruir el pecado, para que tú vivieras diferente. Y así que en esta iglesia, nosotros necesitamos madurar. Nosotros necesitamos dejar atrás el pecado en varias áreas de nuestras vidas. Nosotros necesitamos esforzarnos a amar y participar uno en la vida del otro. Este no es para otra iglesia, es para nosotros aquí. Y eso es importante entender de Hebreos 9:27, está diciendo una verdad general. Y eso es, bueno, nosotros sacamos eso de su contexto y lo explicamos de esa forma, y es correcto, porque es una verdad general y es correcta esa explicación. Pero en este contexto, ¿qué es lo que el autor está apuntando? En este contexto está apuntando a Jesucristo. Leemos este versículo otra vez. 27, 28. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. La aplicación directa es que Cristo también murió una vez, solo una vez. Su sacrificio fue una sola vez. No como los sacrificios del primer pacto, que tenían que repetirse una y otra vez. No como los sacerdotes que morían y no, cada uno moría y tenía que pasar el sacerdocio a otro. No, Jesucristo murió una sola vez y con eso destruyó el pecado. ¿Qué dice? Habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos. Eso fue, Él no va a comparecer delante del tribunal de Dios. Eso es la diferencia de nosotros. En vez de ser, por decir, juzgado conforme a sus pecados, sus actos, más bien Él fue ofrecido una vez para llevar los pecados, para dar el perdón de los pecados, para destruir el pecado. Y eso es lo que hizo con su perfecto sacrificio. Él llevó los pecados de muchos. Y esos muchos son los que han sido llamados por Él. Al final del versículo, ¿qué dice? O en la segunda mitad, perdón. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez.
sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Sin relación al pecado. Las notas de la Biblia Net dicen, en el contexto, eso no se refiere a la impecabilidad de Cristo, como en otro pasaje, sino que el pecado ya fue eliminado, destruido en su primera venida. Ya no necesita tratar con el pecado, porque el pecado ha sido vencido, destruido. Y estos capítulos en Hebreos están explicando detalladamente cómo Cristo eliminó, destruyó, llevó el pecado. El pecado ha sido tratado definitivamente. Y así que cuando Cristo venga, es para llevar con Él los que han sido redimidos. Y es el mismo grupo, otra vez, por el cual Él ha destruido el pecado. Y esta salvación, cuando dice ahí, para salvación, es la salvación eterna. No es una salvación momentánea, más bien es una salvación eterna. Y eso es lo que hemos leído ya en Romanos 5, ¿no? Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y esta salvación se realizará completamente cuando todos los enemigos de Cristo han sido subyugados y vencidos. Y recuerden que lo que leímos, el último enemigo para ser vencido es la muerte. Y todo, ¿no? Ha sido, esta salvación incluye todo eso. ¿Y para quiénes es esa salvación? ¿Qué dice ahí? Para salvación de los que han recibido a Cristo en su corazón, han dicho la oración de fe, han levantado la mano. No. Los que ansiosamente lo esperan. Esta salvación, y otra vez, es el mismo grupo, los llamados. Es el mismo grupo, los muchos. Es el mismo grupo por el cual Él destruyó el pecado. Los que ansiosamente lo esperan. Es interesante en Hebreos 5, versículo 9, dice, Hebreos 5:9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Realmente hay muchas frases que describen el pueblo de Dios. ¿Dónde está nuestra mente? Nuestra mente está en las cosas del mundo. ¿Nuestra esperanza está aquí? ¿O estamos realmente esperándole ansiosamente? Porque ¿qué es lo que eso va a significar? La destrucción final y completo de todos los efectos también del pecado, de la muerte. Seguimos viviendo, aunque Cristo ha vencido, ha destruido el pecado, seguimos viviendo con sus efectos. Pero cuando venga nuevamente, es para destruir y subyugar y poner por debajo de sus pies todos esos enemigos, para que nosotros vivamos la eternidad en su presencia, en su presencia eternamente. Apocalipsis capítulo 21, los primeros versículos ahí, Apocalipsis 21:1, y eso es lo que va a pasar cuando viene para traer salvación a los que ansiosamente lo esperan.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y cuando llegue ese momento, vamos a entender qué tan pasajera fue esta vida y cuánto hemos malgastado los recursos, todo lo que Dios nos había dado aquí. Así que la pregunta: ¿por qué estamos tan preocupados por lo terrenal cuando tenemos lo más importante, la salvación eterna y la herencia eterna garantizada? ¿Por qué vivimos tan preocupados de esta vida? Nosotros, si somos creyentes, participamos en el nuevo pacto. Nosotros participamos en todos los beneficios que Cristo ha logrado a nuestro favor, reconciliándonos con Dios, haciéndonos sus hijos, dándonos una herencia eterna por su obra. Y en el nuevo pacto, como es el título del sermón, asegura la herencia eterna. Nuestro futuro es seguro en Él. El único sacrificio de Cristo puso en vigor el nuevo pacto en su sangre, por el cual el pecado ha sido destruido y la herencia eterna asegurada para todos los que creemos en Él. Vamos a leer Hebreos 9, 22 en adelante para terminar. Hebreos 9, 22 en adelante. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. No para ofrecerse a sí mismo, muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu obra. Realmente entendemos que en nuestras propias fuerzas somos incapaces de aún acercarnos a ti. Pero tú has venido, has tomado nuestra naturaleza, has vivido la vida perfecta, te has dado como el sacrificio perfecto para quitar el pecado, para destruir el pecado, para darnos una herencia eterna, para garantizarnos la salvación eterna.
Y muchas veces vivimos como si no tuviéramos nada. Ayúdanos, Señor, realmente a entender que tú nos has dado todo y que la vida, la mejor vida, Señor, es vivir entregados a ti, usando la vida que tú nos has dado para tu honra, para tu gloria y promoviendo el reino de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gracias por haber inaugurado todo esto en el nuevo pacto, por el derramamiento de tu sangre. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a vivir agradecidos a ti, Señor, entendiendo todo lo que tenemos en ti. Y ayúdanos a vivir orando y entendiendo que nosotros dependemos de ti cada día. Ayúdanos ahí a vivir, Señor, batallando contra el pecado a base de la victoria que tú has logrado y en el poder del Espíritu. Gracias, Señor, por todo eso. Ayúdanos, Señor. En tu nombre, amén.